Buenas noches, hoy es 20 de marzo del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta ocasión me acompaña Martín Hernández Alcántara. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández y hoy es un día muy especial. Hoy inició el equinoccio de la primavera a las 4:20 de la tarde. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Es también el Día Mundial de la Felicidad. Sí. Hay una medición ya internacional para medir la felicidad que tiene que ver con el bienestar social, con la satisfacción de la población acerca de los servicios públicos. Pero ahora ya no salimos tan bien, ¿no? Porque siempre salimos en primer lugar, ¿no? Pues resulta que México es el país más feliz de América Latina. Sí, seguimos siendo de América Latina. Sí, o sea, pese a la crisis, pese a las dificultades, somos un pueblo feliz. Que no siempre este índice está en función del desarrollo. No, al revés, los países más desarrollados son los más infelices. Sí, claro, su población es más infeliz. Y los que estamos menos desarrollados estamos satisfechos. Claro, no siempre hay esa relación de que a mayor desarrollo hay mayor felicidad. Lo que sí existe es que hay en muchos países con problemas de desarrollo, como es México, hay un pueblo que es feliz, pese a las crisis, pese a todo. O sea, que sabes feliz con poco. Por eso no ha habido revolución. Ay, todos los problemas que ha habido. Vamos a Noruega. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar las principales noticias que les vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Y vamos a tener como invitado a Refugio Rivas Corona, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Él fue el primer perseguido político del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Sigue dando la batalla legal y en un momento más vamos a comentar acerca de en qué va este conflicto del sindicato del Colegio de Bachilleres con el Poder Ejecutivo. Pero vamos a empezar con las principales noticias. Martín. Para mañana las 5 principales noticias que tenemos para nuestra edición impresa y también para el portal digital que ustedes pueden consultar en www.lajornadadeoriente.com.mx son 5. La principal es nuevamente una investigación de nuestra compañera Mónica Camacho en la zona de Audi. Resulta que a partir de la instalación de la empresa, de que se inició el proyecto de la empresa armadora de autos alemanas Audi en San José, Chiapa, pues la especulación inmobiliaria, la especulación sobre los terrenos ha crecido bastante. ¿Cuánto? 3.194 veces. 3.194 veces en tan solo 4 años ha crecido el precio de los terrenos en la zona de influencia de Audi. A este punto se agrega que, por ejemplo, el gobierno del estado compró a precios, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, a precios irrisorios, ridículos, Fermín, terrenos que ahora cuestan hasta 26 millones de pesos. Esta investigación la pueden encontrar mañana en la primera plana de la Jornada de Oriente, nuestra noticia principal, una investigación de nuestra compañera Mónica Camacho. La segunda también tiene que ver con los saldos dejados por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Resulta que en su sexenio se alcanzó la cifra tope, la cifra máxima en el robo de arte sacro, y ahora Puebla es líder en el robo de arte sacro, no solamente en México, sino también en América Latina. Se calcula que el robo de arte sacro en un 40% está siendo realizado por las bandas del crimen organizado. Así es que pues han sido robos a veces de, ¿cómo se llaman? Robos hormigas, robos que no son perceptibles de inmediato, pero la cifra se disparó al punto en que ahora Puebla liderea el ranking de las entidades con mayor índice de robo en arte sacro, no solamente en México, sino, repito, en América Latina. La tercera noticia es la movilización que hoy 500,000 de simpatizantes, de amigos, de sindicalistas afines a Israel Pacheco, el preso político del sindicato del Ayuntamiento de Puebla, realizaron hoy por las principales calles de la ciudad de Puebla para exigir que se fije ya una fianza al líder y éste pueda enfrentar su proceso penal en libertad bajo caución, por supuesto. Esta ha sido una solicitud que se ha hecho desde que Israel Pacheco fue encarcelado y bueno, hoy 500,000 de personas se movilizaron para exigir que se fije la fianza y que por tanto una vez pagada esta fianza Israel Pacheco pueda enfrentar su juicio fuera de prisión. La cuarta noticia es la destitución de María Teresa Valderas Mesa como directora del Centro Estatal de Salud Mental. Ustedes saben que el sindicato de la Secretaría de Seguridad de Salud, el sindicato de la Secretaría de Salud había interpuesto varias quejas por el mal comportamiento de María Teresa Valderas Mesa y ahora
se ha dado ya la destitución, se fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Salud Estatal. Finalmente, la quinta noticia de mayor importancia para la edición de mañana, para nuestra edición impresa, es lo que hizo el gobernador José Antonio Gali Fallada en Cuetzalan. Ya instaló la Subsecretaría de Atención para Asuntos Indígenas. Es uno de los compromisos que él hizo como candidato a gobernador, el 8º compromiso, lo hizo en este municipio serrano. Estuvo acompañado, entre otros, de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y lo que dijo el gobernador allá fue que esta instancia tiene como principal propósito acabar con la marginación, con la discriminación y con el racismo, y que tendrá que atender de inmediato las demandas que tengan las comunidades, no solamente de la Sierra Norte, sino también de la Mixteca y también de la Sierra Negra. Estas serían las 5 noticias que mañana les vamos a presentar en nuestra edición impresa, y por supuesto las vamos a comentar una vez que concluya la entrevista con Refugio Rivas Corona, que ya está aquí con nosotros para ser entrevistado por Fermín Alejandro García. Bueno, regresamos a la entrevista. Está con nosotros Refugio Rivas Corona. Él es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Así es, Fermín. Hasta este momento todavía así lo dicen nuestras autoridades en materia de trabajo. Muy bien. Profesor, quisiera empezar por una pregunta básica. Usted fue prácticamente el primer perseguido del gobierno de Rafael Moreno Vallerrosas. En los primeros meses del inicio del sexenio pasado, el gobierno entró y no le otorgó la toma de nota a su sindicato, a la nueva dirigencia, y de ahí empezó una persecución. Sé que en algún momento incluso hasta lo quisieron meter a la cárcel, pusieron todo el aparato de gobierno en su contra, una campaña mediática, llegaron a utilizar a la policía estatal en los planteles de algunos del colegio, y en la percepción de algunos trabajadores del propio colegio, en general en la opinión pública, de repente desapareció Refugio Rivas Corona y algunos pensaron que esa lucha había terminado o había desaparecido o habían sido derrotados los trabajadores que son parte de su sindicato, de su organización. Yo quisiera preguntarle, ¿sigue vigente el sindicato? ¿Sigue vigente esta lucha? De acuerdo al último dictamen, y que teníamos precisamente una audiencia programada de desahogo para este viernes antepasado, 10 de marzo, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de trabajo así lo dice, que precisamente por seguridad y salvaguardar los derechos de los trabajadores, Refugio Rivas Corona debe seguir al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, mientras en tanto no se resuelva de fondo. Pero bueno, lamentablemente la Junta Local todavía, aun cuando ya hubo reformas a la misma Constitución, pues todavía sigue estando, ¿no?, a la orden y mandato de los gobiernos estatales del país. Qué bueno que en unos meses más, en unos días más, ya esto cambiará. Pero al final de cuentas, la ley así lo dice, me asiste la razón, y seguimos siendo los representantes de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de manera oficial y de manera legal. Nosotros sí llevamos a cabo una asamblea, un 3 de junio precisamente del 2011, en donde fui inclusive 2 veces electo, primero en las urnas y después por Asamblea General. Uh-huh. Y bueno, pues ¿En qué año fue? En el día 3 de junio del 2011. Primero fue el día 13 de abril del 2011 y después el día 3 de junio del mismo año. Uh-huh. Y bueno, decirte que es cierto lo que tú dices, lamentablemente sufrimos una persecución. No lo lograron conmigo porque por supuesto que no hubo un solo elemento para que se llevara a cabo, pero sí lo lograron con compañeros del plantel 5 de San Martín Tetlalucan. 15 trabajadores de ahí fueron encarcelados el 9 de febrero, precisamente ya del 2012. Uh-huh. Fueron privados de su libertad, pero hoy te quiero decir, Fermín, que tenemos la gran fortuna que en noviembre del 2015 fueron absueltos de la acusación que el director en turno, Juan Escalante, que sigue todavía ahí en ese plantel 5, que por cierto uno de nuestros mejores planteles del estado de Puebla, en donde los padres de familia llegaban y hacían cola durante muchos días, esa fila enorme y enorme para poder ingresar a ese plantel. Quiero decirte hoy que con toda tranquilidad y justicia, estos 15 maestros, los mejores maestros que había en ese plantel, tenemos ahí alguna persona que es precisamente autora de libros de química, un maestro de karate que iba a concursos de manera internacional, y bueno,
Decirte que quedaron absueltos. ¿Nos podría recordar qué pasó con esos 15 maestros? Sí, fíjate que un 9 de febrero del 2012 fueron llamados por este director del plantel 5, Juan Escalante, a una reunión dentro de su dirección para darles a conocer su carga horaria. Los maestros tienen mucha antigüedad, en ese tiempo tenían ya algunos 25, otros 27, otros 28, otros 23 años, y al final de cuentas, ¿qué fue lo que sucede? De momento llegan y les dicen, oiga, pues usted tiene 40 horas y a partir de hoy tiene 20. Usted tiene 35 y a partir de hoy tiene 15. Los maestros protestaron y al final de cuentas este señor manda llamar a la policía de San Martín Texmelucan. A las 9:30 de la mañana son privados de su libertad, son puestos a disposición, quedan ahí privados todo el viernes, del día 9 de febrero, todo el sábado, hasta más o menos 8:30 de la noche del día sábado. Fueron liberados bajo un pago precisamente para poder ser dejados en libertad. ¿Qué cargos los tienen 3 días detenidos? El cargo fue precisamente que acusaron a los maestros de secuestro. Del director. De parte del director. Entonces, Fermín, la verdad fue algo impresionante porque tuvimos que pagar una fianza de 57,230 pesos por cada uno de ellos. ¿Y eran cuántos? 15 maestros, casi 1,000,000 de pesos, en sábado y en efectivo. Es muy interesante porque estos 15 maestros no han estado incluidos en la lista de presos políticos. Porque solo estuvieron 48 horas, pero además te quiero decir una cosa, que en ese momento teníamos a una pareja, hombre y mujer, profesores, que tenían a un recién nacido, un bebé, que tenía que ser amamantado por la maestra y que ellos sí creen en los milagros, porque fue un milagro el hecho de que ese bebé no perdiera la vida. Nadie fue a ver al niño porque los papás estaban encarcelados. Así es, estaban encarcelados. Entonces, te quiero decir que hoy, en noviembre de 2015, ya quedaron absueltos de ello, y en este momento tenemos precisamente ya denunciado a Juan Escalante, fue el director, sigue vigente ahí, por daños y perjuicios, porque en este momento hay muchos maestros que se encuentran totalmente endeudados, porque en ese momento tuvieron que conseguir dinero para poder salir de la cárcel. Ahora, esos maestros les pasó eso porque eran maestros que estaban con usted. Pues por un lado, no aceptaban esta agresión contra el sindicato. Pues más bien fue una agresión directa contra ellos, que de momento se le ocurrió decirles al director que tenían una pérdida de carga horaria cuando ellos son maestros con una base que al final de cuentas tienen un documento oficial en donde con el transcurso del tiempo ellos habían ganado precisamente tener 20, 30, 40 horas de base, que de momento a él se le ocurrió decirle, pues ¿qué crees? A partir de hoy tienes 20 horas menos, tienes 15 horas menos. En ese sentido, obvio que los maestros protestaron, ni siquiera por venderme a mí, sino por defender los intereses de ellos, sus derechos laborales. Claro. Y hoy te quiero decir que, bueno, seguimos en el proceso. A tu pregunta, seguimos en la lucha. Quiero decirte que en noviembre nuevamente me dieron otro dictamen del Juzgado Cuarto en materia de trabajo. En octubre, después en noviembre la Junta Local pide prórroga, después en diciembre otra vez pide prórroga y llegando a las fiestas decembrinas dice que por las vacaciones hasta enero. El 31 de enero nuevamente el juzgado me dice y le ratifica a la Junta diciéndole que nuevamente Refugio Rivas debe ser el secretario general del Sindicato Único de Trabajo y Colegio de Bachilleres. En este sentido, ese es el tema en cuanto a lo sindical, pero también está la otra parte, mi reincorporación como trabajador a Colegio de Bachilleres después de una licencia que yo pido por ocupar un cargo de elección popular. Y que hasta el momento, hasta el día de hoy, no me han dado respuesta. Yo entiendo que había otro director general, pero yo también quiero entender que después de 30 días que hoy llega un nuevo director general al Colegio de Bachilleres, pues debe tener ya de manera muy clara los pendientes que tiene. Y uno de esos pendientes es mi nombramiento para poderme presentar al plantel 18, en donde tengo una base de 6 horas, y al plantel 26, en donde tengo una base de 10 horas, como trabajador activo de Colegio de Bachilleres. Entonces, hasta este momento yo soy trabajador de Colegio de Bachilleres, y de acuerdo a la ley sigo siendo secretario general también de los trabajadores del Colegio de Bachilleres. Entonces, pues la verdad es que hasta ahorita ninguna autoridad de ningún nivel me ha dicho por qué razón no puedo ocupar cualquiera de los dos cargos, e incluyendo a los dos cargos. Cuando la Justicia Federal ha dicho que usted es el secretario general. Así es correcto. Ahora, en el hipotético caso de que las autoridades del Colegio de Bachilleres acabaran ya aceptando esta resolución de la Justicia Federal, ¿esto significaría que habría 2 dirigentes sindicales en el colegio o solamente habría uno? Bueno, de acuerdo a la ley y a la información que yo tengo, Digo, porque hago un paréntesis, porque después de que empezó el conflicto con usted,
eligieron a un nuevo dirigente y crearon un nuevo sindicato, ¿no? Tengo Sí, entendido. que lamentablemente dice la ley que 20 más 1 se requieren para poder formar un sindicato y resulta que estos señores con 16 integrantes ni siquiera cumplieron con 20, les dan una toma de nota que ya inclusive feneció hace 2 años y que al momento no ha habido ninguna sola reunión, como tampoco lo hubo en su anterior nombramiento y en este menos, y que al final de cuentas dicen que sigue siendo un representante. Yo lo único que te quiero decir, en este momento, si hay una toma de nota, ¿por qué el señor no la presenta y la hace pública? O sea, es decir, a él le dieron una toma de nota con 16 trabajadores. ¿Y usted tenía un respaldo de cuántos trabajadores? Pues hasta ahorita yo le calculo que si yo gano un proceso electoral con el 96.07% de la votación, cuando se lleva a cabo la asamblea teníamos 1.800 trabajadores presentes, votando de manera libre y de manera abierta, levantando la mano por asamblea, que los mismos estatutos del contrato colectivo de trabajo y del sindicato lo permiten. O sea, le dieran la toma de nota a alguien que tiene 16 seguidores y no le dan la toma de nota al que tiene 1.800 seguidores. Es correcto, y lo único que te quiero decir, que la triste historia que estamos viviendo en este momento es, de las prestaciones que se lograron conseguir por la vía de la federación de los colegios de bachilleres a nivel nacional, hoy les quitaron el seguro de vida, les quitaron ya los vales de despensa. Este miércoles pasado 15, por primera vez en la historia, siendo la 1 de la tarde, nadie tenía un solo peso en su cuenta bancaria. No es por ley, pero sí por costumbre el hecho de que un trabajador del día 15, todos a primera hora están revisando sus cuentas bancarias para ver si ya tienen lo del gasto de la comida de la quincena, o los gastos del niño, o los gastos de la escuela, o en fin. Entonces, lamentablemente, eso está sucediendo. Y aunado a esto, te quiero decir, hay planteles como Aclisco, en donde hay maestros que están cobrando una nómina y que van otros a trabajar por ellos. O sea, son aviadores. Hay un tema, por supuesto, hay un tema que no debemos dejar de mencionar. Hay una directora del plantel 1 de aquí, San Francisco de Otemeocán, recordarás que precisamente el 30 de junio del 2015, el compañero Raúl Montoya, que en paz descanse, fue puesto a disposición por esta directora de Dirección General, y de Dirección General lo querían mandar a Tlacotepec de Benito Juárez. Un lugar en donde su salario ni siquiera para el pasaje le iba a alcanzar, y prefirió meterse un balazo en la cabeza dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres. Es el maestro que se suicida dentro de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres. Por supuesto. Y ahorita en este momento resulta que esta nueva directora, el día miércoles pasado, el día de quincena, a este muchacho Medeluna, Alejandro Medeluna, también lo pone a disposición a la dirección general y ya no le permite cobrar en el plantel. Es increíble, ¿no? Que se le permita a personas como esta persona, valga la redundancia, el que siga cometiendo una serie de arbitrariedades. Ahora hay un detalle. El nuevo director general ya recorrió algunos planteles. Carlos Martínez Amaro. Carlos Martínez, pero es increíble que vaya acompañado de Ricardo Ordaz y que frente a él le pregunta a los trabajadores que manifiesten qué inconformidades tienen. Pues por supuesto que no pueden hablar por temor, por miedo, porque a los pocos días o a las pocas horas van a estar siendo propuestos por este señor para que sean despedidos. ¿Cómo se le ocurre llevarlo? Pero hay una cosa más grave, Fermín. El día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, este supuesto sindicato sin toma de nota convoca un CGR, un Consejo General de Representantes, hablando sindicalmente. Y de manera sorpresiva al final aparece el director general a clausurar la actividad sindical de un CGR, de un Consejo General de Representantes. Yo no sé aquí si peca de desconocimiento o de plano es un abuso. Pues es un sindicato charro, ¿no? O sea, donde el director, o sea, la parte patronal es la que organiza los eventos del sindicato, ¿no? A clausurar un CGR. Digo, hay sindicatos charros donde por lo menos guardan un poquito las apariencias, ¿no? El patrón no se aparece en las reuniones sindicales, ni el patrón le abre los planteles al sindicato, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando recién nombraron a este dirigente Ordaz, tenían que llegar los directivos del Colegio de Bachilleres y la Policía Estatal para que dejaran entrar al líder sindical a los planteles y pudiera hablar con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían miedo de que la base trabajadora no lo agrediera, pero sí manifestara su rechazo, ¿no? Yo te quiero decir que hace unos días que yo fui a dejar un oficio de dirección general, me recibió, digo, por respeto y por todo lo que tú opines,
me recibió una mujer vestida de policía, ¿Ah, sí? que me anduvo acompañando a todas las áreas. Yo le dije, oiga, yo nunca me había sentido tan resguardado como ahorita, ¿no? Ujú. El comentario de la señorita dice, son órdenes, ¿qué quiere que haga? Ya, está bien. Y así tratan a todos. Pues yo no sé si sea un trato O nada más exclusivo con usted. para mí, porque a lo mejor gozo del privilegio de tener tanta seguridad hoy con tanta inseguridad que se vive en el país y en especial aquí en Puebla. Entonces, en ese sentido, por eso te quiero decir que al día de mañana vamos a entregar nuevamente un documento al director general, en donde nuevamente le solicito se me dé mi memorándum para presentarme al plantel 18 y al plantel 26. Espero que no me reciba con la policía. O espero que al final de cuentas no den la instrucción en la puerta de que no puedo pasar a las oficinas, en donde es una institución al cual yo, hasta este momento, porque no tengo ningún documento, sigo siendo trabajador de colegio de bachilleres. Porque es importante aclarar que usted estuvo fuera en estos 3 últimos años de su plaza laboral en Bachilleres porque usted fue diputado local en Tlaxcala por el Partido Movimiento Ciudadano. Es correcto, es correcto. ¿Le ayuda en algo ser diputado en esta lucha? Mira, más que ayudarme en algo en esta lucha, yo creo que a veces hay lugares en donde nosotros debemos de ir con toda una idea muy clara de seguir defendiendo los intereses de mucha gente desprotegida, de mucha gente que ha sido víctima de tantas injusticias cometidas por los gobiernos en turno, como tu servidor en su momento, y que al final de cuentas no tiene quien les defienda, no tiene quien hable por ellos. He sido una persona que siempre he estado dentro de las clases sociales que buscan de alguna u otra manera hablar por la gente que no puede hablar, por la gente que tiene temor, tiene miedo a hablar, pero que al final de cuentas, bueno, el llegar a una diputación me permitió hacer uso de la tribuna, me permitió proponer leyes que reformaran y que beneficiaran a los ciudadanos, y que ahorita, bueno, eso tiene una fecha de inicio y terminación, ha concluido, pero hay una cosa, a tu pregunta inicial. Esto nunca lo dejé de atender, ha sido una lucha legal porque fue la única opción que me dejaron. De verdad, darle seguimiento ante las autoridades laborales de diferentes niveles, y que al final de cuentas esto no ha terminado. Yo me comprometí con los trabajadores y se los reitero nuevamente, hasta el final. Y hasta el final quiere decir hasta que la autoridad máxima me diga refugio, pues ¿qué crees? Ya perdiste, ¿no? Es de manera muy clara, yo concluyo el periodo el día 13 de abril y sé que estas autoridades están apostando que llegue el 13 de abril. Pero te quiero decir una cosa, Fermín, siempre, y en especial mis hijos, no agacharán la cabeza cuando alguien hable de su padre, porque su padre nunca se vendió, porque su padre nunca permitió llegar a acuerdos de ningún tipo económico, y que al final de cuentas ahorita en este momento yo sé que me están viendo muchísimos trabajadores de colegio de bachilleres porque me están dando seguimiento. Quiero decirles que la dignidad no tiene precio. Quiero decirles que lo que saben y lo que tienen y lo que se han preparado culturalmente y académicamente en colegio de bachilleres deben defenderlo, y deben defender sus intereses laborales, y deben denunciar sin miedo, sin temor, porque precisamente eso es lo que nos ha estado sucediendo a todos los mexicanos. Tenemos miedo, tenemos temor a las represalias que se nos pueden dar después de salir de aquí de esta oficina. Pero al final de cuentas, Fermín, yo te quiero decir que Refugio Rivas lo único, y el único pecado que ha cometido en colegio de bachilleres fue, en su momento, traer a más de 30 cubanos de la Universidad de Camagüey, preparados por áreas para que impartieran academia a nuestros maestros de Colegio de Bachilleres Puebla. Y que en 2011 teníamos pagado los boletos de avión, hospedaje, alimentos de 60 cubanos que venían, hasta inclusive con especialidad para educación física para los maestros de Colegio de Bachilleres. Del 2011 a la fecha no han recibido un solo curso. Hoy en Colegio de Bachilleres les ordenan a los maestros que les regalen la calificación a los alumnos. Hoy en Colegio de Bachilleres nadie puede hablar porque solo tiene un camino: el despido, el quedarse sin empleo, el que sus familias ya no tengan que comer, el que sus hijos no tengan el dinero necesario para ir a la escuela. Pero yo creo que esto ha terminado y esto ha concluido. Amigos de colegios de bachilleres, no lo permitan. No lo permitan, porque callados o hablando, de todas maneras, los van a despedir si ustedes lo permiten. Profesor, una pregunta básica que a veces no ha quedado clara. ¿Por qué hubo esta persecución del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas? ¿Por qué esta decisión
de ir contra la dirigencia del sindicato del Colegio de Bachilleres? ¿A qué Yo se lo- obedeció este comportamiento? Yo se lo pregunté si no mal recuerdo, un 23 de septiembre, precisamente en el Hotel Presidente, cuando nuestra dirigencia ¿A quién se lo nacional preguntó usted? de Movimiento Ciudadano, se lo pregunté de manera personal al entonces gobernador Rafael, A Rafael Moreno Valle Rosas. Usted se lo encuentra de frente. Cuando lo saludo y le dije, Era usted diputado electo en ese sí, entonces. claro, acaba de ser electo y Dante Delgado nos reúne en el Hotel Presidente de aquí de Puebla a todos los diputados electos del país. Y bueno, pues desconozco ahí por qué razón llega el entonces gobernador a saludar a todos los diputados y fue la primera vez que yo tuve la fortuna de conocerlo de manera personal. Y creo ¿Usted que nunca lo había también- saludado no, antes? Nunca. Nunca había hablado con Nunca él. había cruzado una sola palabra. Lo saludo y le digo, oiga, pues quisiera saber por lo menos, mínimo, cuál fue el delito que yo cometí. Espero me dé una audiencia para que de menos sepa yo. Usted se ¿Qué topa fue de lo que frente pasó? a Moreno Valle y le De dice, frente y lo saludo y de mano, se lo comenté y se lo dije. Espero pronto me diga qué fue lo que sucedió por mí. ¿y qué le respondió en ese momento? Pues se sorprendió porque él tampoco me conocía. Físicamente no me conocía. ¿Pero qué le dijo en ese Y me momento? dice, sí, claro, por supuesto, con gusto. Pero hasta ahorita no he tenido esa oportunidad. Desconocía que era un tema de Luis Maldonado. Y bueno, pues al final de cuentas, pues así he estado, ¿no? Me Lo pareciera cual no ser es creíble, ¿no? que la Porque- bolita gira y pues yo creo que en todo lugar hay alguien que manda y ordena, ¿no? Porque, digo, Luis Maldonado a lo mejor podía, como secretario de Educación Pública en ese entonces, tener una mala relación con usted, quizás no recibirlo, quizás bloquearle recursos económicos, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no depende de la Secretaría de Educación Pública. Necesariamente la Junta pues obedece órdenes del jefe del Poder Ejecutivo y la Junta es la que lo desconoce a usted, ¿no? Claro, pero además un sindicato no recibe recursos económicos directos ni del colegio ni de ninguna otra dependencia del gobierno. Recibe las cuotas sindicales de los propios trabajadores y Claro. nada más. No recibe otro peso. Profesor, otro asunto del Colegio de Bachilleres que se ha ventilado en los últimos días es que se sabe que los padrones del PRD, de militantes del PRD, han sido ensanchados porque se anotaron miles de nombres y se dice que muchos de esos nombres provienen de maestros, de trabajadores administrativos, incluso de alumnos y padres de familia del Colegio de Bachilleres. ¿Es cierto esto? Sí, por temor y por miedo. Han lanzado una campaña de terror en donde si tú no te afilias, entonces pierdes tu empleo, llámese administrativo, intendente, secretaria, docente, directivo inclusive. Pero te garantizo una cosa, Fermín, una cosa es que firmen una afiliación y otra cosa es que voten por quien ellos creen que van a votar. En Colegio de Bachilleres hay gente que sabe mucho de política y que al final de cuentas te garantizo que van a saber qué hacer y por quién votar en las urnas. ¿Y los obligaron a afiliarse al PRD o a otros partidos? No, al también? PRD. Solamente al PRD. Al PRD. ¿Por qué particularmente Bachilleres y el PRD? ¿Se sabe? ¿Hay algo? Pues porque al final de cuentas, pues para nadie es desconocido, Luis Maldonado en la Diputación Federal por la vía plurinominal del PRD, un Ricardo Ordaz que le han permitido hacer y deshacer de Colegio de Bachilleres, la imagen la ha destruido y que al final de cuentas a este señor le mandan y le ordenan que tiene que buscar afiliaciones para este partido político. Bueno, pues al final de cuentas está bien, en papel lo tendrán, pero ya veremos en las urnas. Hace un momento usted decía que están obligando a los maestros a regalarles calificaciones a los alumnos. ¿Por qué regalan calificaciones a los alumnos? Porque hoy en día le han faltado respeto a la inteligencia y a la impartición de cátedra de cada uno de los maestros. El alumno que está reprobado de manera directa de parte de Julián Otero, director académico, le dicen, es que los muchachos tienen que pasar porque no podemos reflejar deserción en la estadística que se presenta ante las autoridades educativas. ¿Cómo le hagan? No sé, pero tienen que pasar una instrucción directa de Julián Otero, director académico. Es decir, solamente para cuidar la imagen institucional. De un dato falso de resultados educativos en colegio de bachilleres. Alumnos reprobados les totalmente acaban regalando la calificación Así aprobatoria. es, así es. ¿También por motivos políticos? No, ahí yo creo que más bien es un tema de imagen. de imagen, de estadística de colegio de bachilleres, que presentan un resultado totalmente maquillado, en donde no es la realidad, y esto lo pueden investigar. Puedes tú generar aquí con tus medios de comunicación una entrevista a alumnos directamente en las escuelas y verás que te dirán los propios muchachos. Digo, al final del gobierno de Moreno Valle
él presumía que Puebla había mejorado mucho en calidad educativa, que en poco tiempo se habían abatido los índices de deserción, los índices de reprobación, que había un mejor aprovechamiento. Fue por esto, ¿no? Porque se maquillaron las cifras. Al menos en colegio de bachilleres es una realidad. ¿Cuántos alumnos hay en bachilleres? Cuando yo dejé en 2011 colegio de bachilleres, traíamos 26,000. 26,000 alumnos. O sea, ¿cuántos les estarán regalando la calificación? En este momento no te puedo dar contestación a esa pregunta porque desconozco si hubo crecimiento o disminuyó por una sola razón. Dejaron atrás y dejaron a un lado el sistema escolarizado. Hoy en colegio de bachilleres ya no se usa uniforme. Hoy en colegio de bachilleres ya no le dices al muchacho que debe cortarse el pelo y que debe ir bien vestidito, arregladito, porque es un alumno de colegio de bachilleres y como lo dice el digno de colegio de bachilleres, orgullo es decir soy bachiller, pero eso era antes. Hoy habría que preguntarle a muchos padres de familia si mandarían a sus hijos a colegio de bachilleres. Tiene actualmente una mala fama el colegio, ¿no? Hoy yo creo que es la última opción en Puebla para los muchachos de preparatoria. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero él me decía que actualmente, por ejemplo, en los alumnos que ingresan a la Universidad Autónoma de Puebla, los de bachilleres son más los que más reprueban el examen de admisión. Sí, y antes eran los que más pasaban. ¿Así? Antes teníamos al plantel 15 en donde en una ocasión los padres de familia nos derrumbaron la reja porque querían ficha para los alumnos. Teníamos al plantel 21 en donde también se pasaban horas y horas y horas esperando ficha. Teníamos al plantel 5 San Martín Texmelucan en lo mismo. Teníamos al plantel 11 de Jicotepec de Benito Juárez con una excelencia académica. Hoy pregunta por esos planteles. Ha caído esa calidad educativa. Hoy tenemos en el plantel 21 a un director que es todo menos académico. Bueno, porque también los directores sufrieron represión. Tengo entendido que la mayoría fueron echados. El 100% fue desalojado con la policía estatal, con la policía ministerial, con la policía judicial, con vialidad, con notario público, con representante de la SEP y con granaderos. Y con el helicóptero en cada uno de los planteles. Eso fue en la época en que Eso conocieron fue al sindicato. el 11 de julio de 2011. Y en lugar de esos directores, ¿quiénes entraron? Pues entraron todos los que supuestamente trabajaron en un proceso electoral y que fue un pago de facturas por haber sido trabajadores, actores políticos y que les dijeron tú vas a ser director, aunque no sepas nada de academia, y ahí están todavía algunos de ellos. Sería el caso de Carlos Martínez Amador. Carlos Martínez Amador fue alcalde de Huauchinango, tengo entendido que es ingeniero, es constructor, fue diputado, pero no se le conoce ningún mérito académico, alguien que haya estado por lo menos un día frente a un salón de clases, ¿no? Y eso es muy grave para dirigir una institución de este tamaño, ¿no? Pues tan equivocado está que va a un CGR sindical. O sea, confunde las actividades del director con las actividades sindicales. Tan equivocado está que va y le preguntan, trabajador, ¿cómo te sientes a un lado teniendo la guillotina? Claro. Tan equivocado está precisamente que en este momento llega a colegio de bachilleres, el primer día cambia al director administrativo, cambia a la jefa de recursos humanos, pero se le olvidó cambiar a la parte esencial de una institución educativa, al director académico. Y en este momento no ha cambiado un solo director de plantel con tantas anomalías que se están viviendo en cada uno de ellos. ¿Qué anomalías hay aparte del tema de las calificaciones? Está en Aclisco, trabajadores que van maestros a trabajar por ellos, uno trabaja y otro es el que cobra. Estamos viendo en muchos lugares en donde hace muchos años se practicaba esto, de que el paraescolar, los muchachos paraescolar, que en sí es educación física, la imparten los días sábados, de que no van, les piden una lana y les liberan su paraescolar. O sea, están cobrando para liberar a los alumnos de actividades, de responsabilidades escolares. Así es. Entonces, en ese sentido, yo lo único que te puedo decir es decirle al director general que el gobierno, creo así, que le depositó su confianza precisamente para que llegara a resolver asuntos de colegios de bachilleres. Pero tal pareciera que después de 40 días, pues todavía no detecta nada. Es muy grave porque un alumno que va en bachilleres y aprende que que las calificaciones las va a obtener por regalo y que va a librarse de las actividades de educación física pagando, pues hay que pensar qué tipo de ciudadanía estamos formando, ¿no? Definitivamente, pero al final de cuentas recordarás, y así mismo en la rueda de prensa que di precisamente ayer domingo me decía una persona que hoy es periodista y me decía, yo soy egresada del plantel 15 y era un orgullo decir, soy del bachiller. Y antes, hace muchos años, precisamente la estadística de la Universidad Autónoma de Puebla decía que los mejores
aspirantes a ingresar a la universidad eran de colegio de bachilleres. Hoy es todo lo contrario. Profesor, ¿qué sigue en esta lucha? En esta lucha yo, la verdad, te quiero decir esto. Yo entrego este documento mañana, vuelvo a repetir, yo espero no ser recibido como lo hicieron la última Con la ocasión. policía. Voy a entregar este documento, voy a solicitarle audiencia al director general, voy a solicitarle audiencia al gobernador, que al final de cuentas yo creo que al menos debo tener la oportunidad de darles a conocer y expresarles lo que Refugio Rivas sabe de lo que está sucediendo en los 37 planteles del Colegio de Bachilleres y en la misma dirección general. O sea, es increíble que en una institución educativa, el 30 de junio del 2015, se dio ahí la situación de un muertito, desesperado, porque lo cambiaban a Tlacotepec, y por supuesto que la distancia y el salario que él percibía no le alcanzaba ni siquiera para el pasaje. Y prefirió quitarse la vida. En abril, profesor, cuando de acuerdo al mandato que le otorgaron los trabajadores concluye su periodo, ¿usted se puede todavía reelegir? Estamos precisamente con mis abogados en ese tema, porque hasta este momento yo sigo siendo trabajador de colegio de bachilleres porque no tengo ninguna respuesta de ningún tipo. Estamos precisamente en el tema de estudio legal, pues para ver si convocamos a 21 trabajadores y nuevamente nombramos a un sindicato que pertenezca al SUTCOP, o sea, al Sindicato Único de Trabajadores de Colegio de Bachilleres. ¿Quién será? No sé. No sé qué decidan esos 21 trabajadores, si decidan que nuevamente su servidor esté al frente, o de esos 21 nombremos a otro. Nada más irían 21 trabajadores, ¿no cree usted que pueda tener una respuesta mucho mejor? Yo espero que si convoco a lo mejor lleguen más de 21 y logre tener más de 16 como los pasados, ¿no? Pero bueno, eso ya será tarea de la responsabilidad y conciencia de cada uno de los trabajadores de qué es lo que realmente quieren. Pero como yo les digo, ya perdimos vidas humanas, ya perdimos carga horaria, gente que tenía categoría CB4, que es la máxima categoría a los docentes. Hoy tiene CB2, les quitaron las categorías. Ya perdimos muchos nombramientos y decía, pues lo único que nos falta es perder la vida, que ojalá no se llegue a eso. Claro. Muy bien, profesor. Pues vamos a estar muy atentos a lo que pase en el sindicato del Colegio de Bachilleres. Lo que pasa en esta institución es muy importante. Digo, es una institución que es fundamental en la educación del Estado de Puebla. Y sobre todo algo que es muy importante, que es observar en qué termina este desenlace, porque al final de cuentas usted no lo han dejado ejercer como dirigente sindical. Digo, se pasó casi un periodo de 5 años. No, pues prácticamente 6 años. Concluimos con 6 años en unos 20 días. En los tribunales. En los tribunales. Muy bien. Pues muchas gracias, profesor. Agradezco. Las veces que sean necesarias, están aquí abiertos los micrófonos para todos los temas relacionados con el Colegio de Bachilleres. Agradezco, Fermín, la atención de este medio de comunicación, pero más voy a agradecer que ojalá un gobierno en turno cambie la imagen que se tiene en Puebla de los que llegamos a gobernar algún día en la vida. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a seguir comentando las principales noticias que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente el día de mañana. Martín. Pues Fermín, la primera y la principal noticia es la investigación que realizó nuestra compañera Mónica Camacho sobre lo que está pasando en Audi, la instalación de esta planta armadora alemana en San José, Chiapa, y la especulación inmobiliaria que se ha desatado a partir de 2013 a la fecha, Fermín. Se habla de un aumento en los precios de los terrenos de hasta 3.194 veces. Así es, o sea, la especulación inmobiliaria que se desató en San José, Chiapa, por la instalación de la empresa Audi, provocó que el precio de los terrenos subiera 3.194%. Digo, eso es un proceso que siempre se da en torno a estos grandes proyectos, por eso muchos políticos hacen grandes negocios. Pero un segundo asunto muy importante que se aborda en esta información es que un terreno particularmente que se ubica ahí en San José, Chiapa, que hoy son terrenos muy preciados, que todo el mundo quisiera adquirir, las grandes empresas, resulta que este terreno lo puso a la venta el gobierno del estado. Como sabemos, en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se puso a la venta una larga lista
de bienes inmuebles del Poder Ejecutivo se vendieron a particulares. Pero en el caso específico de este terreno, llama la atención porque se empezó a ofrecer por la Secretaría de Finanzas y Administración 6 meses antes de que el Congreso del Estado autorizara su venta. Se llegó al extremo que hubo 3 ofrecimientos públicos que hizo la Secretaría de Finanzas para que algún particular se interesara en la compra de este terreno. Y todo eso ocurre antes de lo que los legisladores otorgaran el permiso. El problema mayor que hay en todo esto es que el gobierno del estado ha ocultado toda la información relacionada con la venta de estos bienes inmuebles. Así es. No se sabe el motivo por qué se pusieron a la venta, no se sabe en qué precio se ofertaron, no se sabe quién los adquirió, no se sabe si los compraron a un precio elevado, a un precio bajo. ¿A dónde fue a dar el dinero que se obtuvo de esas ventas? Exactamente, a dónde fue a dar esos recursos. No se sabe nada. Y desde que empezaron a darse estas ventas de garage del gobierno del estado, siempre se dijo que esa opacidad obedecía porque seguramente había algo chueco, algo irregular, algo anómalo en estas ventas. Y con este tema que de San José Chiapa, pues se pone en evidencia que por qué se quería esconder toda esta información. Claro, y es que no resulta sospechoso, Fermín, no resulta desorbitado pensar que alguna autoridad, que algún funcionario enterado de lo que iba a pasar con Audi, de la influencia que iba a tener esta planta armadora, pues hubiera empezado a especular por su propia cuenta para la compra de terrenos, para avisarle a empresarios interesados o a capitalistas que quisieran hacer negocios ahí importantes sobre cómo se iban a mover las cosas en la venta de estos terrenos. No hay condiciones, hay que decirlo, si se vendieron 6 meses antes de que el Congreso autorizara la venta, pues es evidente que no hubo condiciones de equidad para los interesados, porque hubo quien tenía seguramente información privilegiada de en qué condiciones se iban a vender esos terrenos, de a qué precios se iban a vender, mucho antes de que incluso los diputados lo aprobaran. Hay que ver, Fermín, si con esta venta que se hizo anticipada, si es que se consumó los 6 meses antes, con los 6 meses antes de que se realizara, hay algún tipo de falta, si es que es válida o no la venta, o si se va a quedar así en la completa impunidad. Pero como tú dices, lo más grave del asunto no es solamente la especulación inmobiliaria, no solamente esta transgresión o esta arbitrariedad de vender 6 meses antes los terrenos, antes de que el Congreso lo aprobara, sino la opacidad en la que vivimos los poblanos respecto a esta planta que se nos vendió el sexenio pasado como la panacea, como el elemento que iba a derramar económicamente a toda esa región y que iba a generar prosperidad para todo el estado, y que a 4 años de que se inició el proyecto y hasta ahora que ya están funcionando varios de sus elementos, pues no hemos visto realmente esa derrama económica, y mucha de la gente que vive en San José Chiapa y en la región, Fermín, ni siquiera tiene empleo ahí. Sí, la pregunta y lo interesante es saber en cuánto se pagó originalmente el precio de los terrenos de Audi y después en cuánto se estuvieron comercializando. Se comercializan en dólares. Y son ventas, estas ventas que es el gobierno, son ventas dirigidas. Digo, no hay que ser ingenuos. Claro. Se trafica con la información. Cuando se hace el proceso para vender, es porque ya se tiene un comprador que va a llegar a pagar una cantidad que mínima, ya sabe todas las condiciones, ¿no? O que va a llegar a pagar una cantidad espectacular para que alguien se beneficie con ese sobreprecio. ¿Cuál es la segunda noticia en importancia, Martín? También tiene que ver con un saldo dejado por el gobierno de Moreno Valle, y es el disparo que tuvo en la incidencia de robo de arte sacro en la entidad. Fermín, tú sabes que Puebla es una de las entidades con mayor número de templos religiosos, casi todos católicos, y donde hay tesoros pues que vienen prácticamente del novohispano hasta la fecha. Pues bueno, Puebla, a partir del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, según nos informa nuestra compañera Paula Carrizosa, incrementó el número de robos hasta colocarse en el primer lugar a nivel nacional y en América Latina, Fermín. Un dato que es muy interesante en esta nota es que se estima por parte de una organización que del mundo del universo católico, que el 40% de estos robos están vinculados a las bandas del crimen organizado. ¿Por qué? No es porque les guste el arte sacro a los chicoleros, ¿no? O a los muy religiosas. Narcos, no, sino porque es una vía para lavar dinero. Roban piezas de arte, esas piezas después, no sé de qué manera lo harán, pero logran como más o menos legalizarlas y las venden a un precio muy alto.
alguien paga esa cantidad y quien recibe ese dinero, pues es un dinero que aparentemente ya es lícito. Ese es el proceso de lavado de dinero. Y ese dinero entonces ya lo pueden reportar al fisco y ya entra en inversiones, como decimos, formales. Ya para que totalmente blanqueado, se vuelve blanco el dinero. Exactamente, ya se le da un margen de legalidad. Es muy interesante, el 40%, es decir, 4 de cada 10 robos están vinculados a las bandas del crimen organizado que han encontrado esa vía para lavar el dinero que se obtiene pues por muchas actividades ilícitas, desde robo de gasolina, el narcotráfico, los asaltos a carreteros, trata de personas. Mañana vamos a presentar también una noticia de que Puebla también está en los primeros lugares en trata de personas en lo que es el corredor Puebla y Tlaxcala, nada más con una diferencia. Con Tlaxcala siempre se le ha señalado como el estado permisivo, ¿no? Ajá, donde hay más trata de personas, donde hay más redes de prostitución, donde surgen los llamados padrotes, que son estos que los proxenetas, ¿no? Pues que secuestran a las mujeres y las obligan a prostituirse, que las comercializan, y es obligado que el gobierno de Tlaxcala asuma políticas públicas para atacar esta actividad ilícita. Y en el caso de Puebla no ha sucedido así. Hay omisiones. Hay omisiones, porque siempre hay esta idea de decir el principal problema es en Tlaxcala. Puebla nada más está como salpicada de este problema. Claro. Lo cual no es cierto. Tan solo hay que ver aquí en el centro histórico de Puebla el crecimiento brutal de la prostitución. Bueno, hoy mismo notificaba el Ayuntamiento de Puebla sobre la clausura de un centro donde se ejercía la prostitución. Son mujeres mayores de edad todas, pero hablaban de 50, media centena de mujeres que estaban ejerciendo la prostitución en pleno centro histórico. Y a diferencia de Tlaxcala, en Puebla, de acuerdo a lo que dice la Organización de Naciones Unidas que mide este asunto, este problema, en Puebla no se han adoptado políticas públicas para combatir de manera eficiente la trata de personas, y que tiene que ver con una amplia gama que va desde secuestrar mujeres, secuestrar niñas, secuestrar niños. O sea, es un problema que va en crecimiento y que tiene que ver incluso con las dos noticias anteriores que hemos mencionado, Martín. Por ejemplo, un lugar donde creció mucho la trata de personas es en la región donde se instaló Audi. Sí. Esa es una. Y otra región donde ha prosperado mucho es en el llamado Triángulo Rojo, que es donde se desarrolla la actividad de los ladrones de ductos de Pemex. Y una tercera región ha sido la Sierra Norte. Sí, donde están las minas. Bueno, es que aquí no hay las minas, ¿no? Las minas y las actividades del narcotráfico en esta colindancia entre Puebla y Veracruz, donde operan bandas del crimen organizado. Entonces, decir que Puebla el problema de la trata de personas es menor es simplemente querer tapar el sol con un dedo, y sigue existiendo este desinterés de las autoridades sobre este tema. Es por eso que hay una alerta por parte de la Organización de Naciones Unidas de decir que en Puebla no se está tomando en cuenta dicho asunto. Y así como salta a la vista la ausencia de la autoridad o su omisión, el problema de la trata, Fermín, pues en el problema del arte sacro que estábamos mencionando también, pues salta también a la vista la omisión o la complacencia del INAH, que prácticamente no ha dicho esta voz es mía, no se ponen denuncias tampoco sobre los asuntos, casi siempre son los párrocos o las comunidades religiosas las que están dando a conocer los robos de arte sacro, pero el INAH guarda un silencio que parece a veces hasta cómplice. Y es que el INAH desde hace mucho tiempo ha tenido un comportamiento no solamente omiso en el asunto del arte sacro, hay que el sexenio pasado era también, digamos, bastante complaciente cuando el gobierno del Estado atentaba contra algún edificio del patrimonio histórico, sucedió en Cholula, es decir, el INAH guarda un silencio que parece verdaderamente sospechoso en lo del arte sacro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia literalmente no funciona, no sirve, es un cero a la izquierda. Se supone que era la instancia que tenía que haber protegido el patrimonio cultural y evitar atropellos, como fue la destrucción de la Casa del Torno en el centro histórico, porque alguien tuvo la flamante y nefasta idea de querer construir ahí una torre para el teleférico, y destruyeron un edificio que es parte del patrimonio cultural de Puebla.
El INAH no intervino en la construcción del Parque de las Siete Culturas en la zona arqueológica de Cholula, ¿no? Las excavaciones. De nada sirvió que trajeron los protectores del patrimonio cultural a especialistas que decían, a ver, con esas obras, lo único que se va a provocar es que no se va a poder seguir explorando la zona arqueológica de Cholula. Así es. Una zona que se ha dicho hasta el cansancio. Quedan muchas cosas por descubrir. Hay muchas cosas que no se han explorado, muchas áreas. Y con esas obras de poner cemento, pues se cancelaba esa oportunidad. El INAH tampoco estuvo presente en la remodelación de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se dijo, se le rompió el paisaje, la imagen histórica de esa zona y se le convirtió ahí en un parque de diversiones. Se hizo ahí una construcción que se le llamaba la Mantarraya. Llegaron a pintar los fuertes, ¿eh? Sí, claro, que era una construcción ahí de madera para que la gente estuviera ahí. Que pues esto ya se está deteriorando y ya está levantando la... Claro, ya la destruyeron, no sirvió, la madera que pusieron se echó a perder. Así es. Y así podemos citar otros tantos casos donde el INAH es una institución que está no solo ausente, yo diría que es una instancia que se ha vuelto cómplice de los atropellos. Sí, por lo pronto. Porque seguramente debe haber por ahí algún interés de orden económico, de actos de corte político al menos. O de corte político. O bien es una instancia que pues no tiene el respaldo, no tiene la autoridad por parte del gobierno federal para poder intervenir. Porque también digo, a ver, tú eres delegado del INAH, tú ves un atropello, pero si tú no tienes el respaldo del gobierno federal, pues ¿qué puedes hacer tú solo desde una oficina, no? Pero en casos, por ejemplo, como el robo de arte sacro, que del que estábamos hablando, y también de estos casos en los que hubo atentados contra el patrimonio de parte del gobierno estatal que encabezó Moreno Valle, recuerdo, Fermín, que sí hubo una puntual atención, por ejemplo, de los sindicalistas del INAH. Es decir, que si la instancia oficial como organismo, que era el Instituto Nacional de Antropología y Historia, no hacía nada, el sindicato sí levantó la voz, también trajo especialistas. Muchos de esos sindicalistas incluso fueron perseguidos dentro de la delegación aquí en el INAH. Nosotros dimos cuenta de algunos que hasta llegaron a correr, porque ellos, más allá de realizar solamente su trabajo de inspección, de custodia, de cuidado, pues sí hacían movilizaciones, levantaban la voz, trajeron a su líder sindical 2 o 3 veces, si no me recuerdo, yo lo pude entrevistar. Y bueno, parecía que había una actividad y una preocupación mayor de parte del sindicato que de parte de la propia instancia, ahora sí que institucional, valga la redundancia. Sí, pasa un poquito de lo que ahorita platicábamos con Refugio Rivas. En el Colegio de Bachilleres es el sindicato el que está preocupado por el bajo nivel académico de la institución, y en el INAH eran los trabajadores los que estaban preocupados por la destrucción del patrimonio cultural, es decir, rebasan a las autoridades del ramo. Nuestra siguiente nota tiene que ver con la movilización. La movilización para pedir que se fije ya fianza a Israel Pacheco, líder del sindicato del ayuntamiento. Él es considerado un preso político, Fermín, y sus abogados, sus familiares y sus prosélitos dicen que ya tiene en este momento derecho a que se le fije una fianza para que pueda enfrentar su proceso en libertad, pero la justicia no se le da, los jueces no quieren acatar lo que tendría que por ley hacerse, y entonces ahora están movilizándose 500,000 de personas al menos. Así es, Israel Pacheco es otro preso político, sus procesos penales, que son 3, están viciados. El primer proceso ya se resolvió, salió exonerado. En el momento en que lo iban a exonerar, le abrieron otro proceso similar, que fue por el delito de extorsión. ¿Y en qué consistía la extorsión? Que alguien lo fue a ver a la cárcel, y esa persona saliendo de la cárcel dijo, me extorsionó. Dentro de la cárcel. Claro, entonces dice uno, a ver, se supone que el delito de extorsión es que alguien te amenaza y tiene posibilidades de cumplir una amenaza. Claro, de hacerte daño. Pero alguien que está en la cárcel, pues ¿cómo te puede amenazar? Bueno, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, el delito de extorsión se puede librar el juicio en libertad. Entonces, la defensa de Israel Pacheco pidió que se le diera esta medida cautelar, es decir, que se le permita salir de la cárcel, y fuera de la cárcel sigue enfrentando el proceso penal. Sí, firmando cada mes o cada semana, cada 15 días, de acuerdo a lo que determine el juez, pero no le han querido conceder esta medida cautelar, pese a que ya un juzgado federal le dijo al juez que tiene que dictarle la medida cautelar, y el juez simplemente no le dicta el acuerdo
y con ese pequeño detalle se ha prorrogado la estancia de Israel Pacheco varios meses en la cárcel. El tercer proceso penal por el que lo persiguen es por enriquecimiento inexplicable. Ese delito se encuadra en que si tú eres servidor público, ganas un determinado salario y alguien dice, tú estás llevando un nivel de vida que no corresponde a tu ingreso. Entonces es enriquecimiento inexplicable, es decir, no puedes justificarlo. La defensa de Israel Pacheco respondió que de acuerdo a la situación laboral de este personaje, él no era servidor público. Y es la verdad. Él no tenía una plaza en el ayuntamiento. Que es el representante era una sindical. cosa interesante, él era líder sindical. Así es. Pero no tenía en sí una plaza, como por ejemplo ahorita Refugio Rivas, él hablaba de que Él sí tenía, está peleando sus derechos como sindicalista y está peleando su derecho a regresar a su plaza laboral, que tiene en 2 planteles como profesor. En el caso de Israel Pacheco, cuando terminara su mandato como dirigente sindical, él no tenía que regresar a ningún puesto en el ayuntamiento. Entonces, también la defensa presentó la notificación del ayuntamiento, donde reconocían que no es servidor público Israel Pacheco, y aún así, el juzgado ha proseguido con el proceso penal. Era ya suficiente para que entonces dijera que no encuadrara, como dicen los abogados, el delito de enriquecimiento inexplicable. A su vez, también pidieron este beneficio que otorga ahora la ley, de que por ese tipo de delito pueda seguir el juicio fuera de la cárcel. Y tampoco el juez ha querido dictar el fallo, responder a esa petición, y por esos 2 pequeños detalles se ha prorrogado más de 5 meses la estancia de Israel Pacheco. Es obvio que esto pues se trata de un asunto político y al final es una tortura. Pues es que parece que la política antisindical que estableció Moreno Valle continúa hasta ahora, Fermín, porque son 2 casos en los que tienen que ver con sindicatos que se rebelaron a lo que Moreno Valle quería, y entonces son ya trabas legales, porque hay que decir también que varios de los jueces que están en el ámbito local, que están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues fueron puestos ahí en el sexenio pasado y deben de ver mucho, y deben tener órdenes de estar demorando hasta donde más puedan los juicios de estas 2, por lo menos de estos 2 sindicatos, pero hay otros más que hemos dado cuenta aquí, en los cuales no se les hace justicia de inmediato. Hay un caso que hay una comparación que llamó mucho la atención. En el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, casi al final, en una ocasión se detuvo un grupo nutrido de policías municipales, que los acusaron de supuestamente proteger a las bandas de huachicoleros. Aquí, si no estoy mal, fue en Xonacatepec. En Nacajete. Esos policías salieron de la cárcel porque el nuevo sistema penal acusatorio les permite enfrentar... Fue en Amozoc, perdón. En Amozoc. Les permite enfrentar esos cargos en libertad, fuera de prisión. Y que se supone que es un delito mayor a lo que hizo Israel Pacheco. Y a Israel Pacheco no le dan este beneficio. Israel Pacheco no era un personaje muy popular, no era querido por un sector importante de las bases de trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, pero ese es un asunto. Sí. El otro asunto son sus derechos y lo que se ha hecho con él en sus procesos, en sus 3 procesos penales que han estado viciados. Son 2 cosas diferentes y es claro que hay un comportamiento político en los procesos penales que le persiguen. Así es. Nuestra cuarta noticia tiene que ver con la destitución de María Teresa Valderas Mesa como directora del Centro Estatal de Salud Mental. Fermín, había ya muchos problemas con esta funcionaria. El sindicato de la Secretaría de Salud fue puntual en hacer estos señalamientos y bueno, pues hoy se confirmó, ya se había adelantado que ella había salido, pero hoy oficialmente la Secretaría del Ramo confirma su salida. La semana pasada le documentamos en la Jornada de Oriente la largas serie de anomalías que cometía esta funcionaria, que iban desde malos tratos a trabajadores, malos tratos a pacientes, y una cosa que es muy grave, muy cuestionable. En el Centro Estatal de Salud Mental es donde llegan las personas que tienen principalmente problemas de adicciones, un problema que está al alza. O sea, el problema del narcomenudeo, el problema del consumo de enervantes, el consumo de drogas se ha incrementado de manera notable. Y entonces esta mujer disponía que se racionara, que se recortara
los alimentos y los medicamentos para los enfermos. Todo por un asunto, ella, de querer demostrar que podía ofrecer buenos resultados utilizando menos recursos materiales, en este caso también alimenticios. Y pese a que los psiquiatras, los médicos alertaban de que y se oponían, ¿no? un paciente que tiene síndrome de abstinencia no se le puede estar mermando ni los alimentos Ni los ni los medicamentos, porque son una parte fundamental para poder sacarlo de ese síndrome y poderle dar estabilidad. Ella no entendía esa parte, porque ella no llegó ahí por méritos profesionales. Sí. Y llega ahí porque es comadre Una recomendación. de la Coordinadora General de Salud Mental, que a su vez esta Coordinadora de Salud Mental fue puesta por un amigo que era el jefe de atención médica de la Secretaría de Salud en el sexenio pasado, y que este personaje de la Secretaría de Salud la pone a ella porque la anterior coordinadora de salud mental era una mujer que había llegado a ese puesto por ser amiga de Marta Erika Alonso, la esposa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Y entonces ella llegó, hizo un desastre ahí, los trabajadores se rebelaron, la echaron a los 2 meses de que llegó a ese cargo, y por eso nombraron a otra mujer que no tiene méritos profesionales. Ese es el saldo de que no se tenga una visión profesional, de que en la Secretaría de Salud no se está nombrando a los directivos por méritos profesionales, sino simplemente por compadrazgos, por amistades o por otro tipo de situaciones. Y entonces esos personajes pues llegan a estos centros de atención de salud y hacen desastres. Y por coincidencia es nuevamente el sindicato el que pone el dedo en la llaga, el que señala, el que hace las presiones, el que busca que las cosas se hagan como se tienen que hacer nuevamente. Ahora en este caso fue el sindicato de la Secretaría de Salud el que comenzó a hacer las denuncias y las presiones al interior del gobierno del Estado, y también a nivel mediático y a nivel político, para que esta persona, que no tenía nada que hacer ahí, evidentemente estaba trastornando más digamos, los procesos de rehabilitación de los pacientes, pues fuera echada a la calle, porque de haber sido por las personas que la pusieron ahí y por la institución misma, yo creo que esto no se hubiera arreglado jamás. Así es. Muy bien, pues estas son las 5 principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Aquí vamos, es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Agradece su atención, Fermín García Y Martín Hernández. Buenas noches.